Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a Espacio Abierto. Desde la remota antigüedad, el vino forma parte de la cultura del hombre, como lo es la música. De estos temas vamos a hablar esta tarde con el musicógrafo, escritor y secretario del Liceo Europeo de las Artes, Juan José Rodríguez de los Ríos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de ese acto que tuvo lugar el pasado 18 de noviembre, en el que en el Casino de Ferrol tuvo lugar una ponencia bajo el nombre El vino en la ópera. ¿En qué consistía esta conferencia? Consistió en hacer un repaso a todos los temas donde el vino hace hincapié en la ópera. Yo tengo aproximadamente unos 70 títulos donde se especifica tipos de vinos, se hacen semblanzas, se hacen una cantidad de brindis. O sea, ahí está el famoso brindis de Traviata y tal, donde con las copas y tal, ¿no? O sea, lo que sí hice yo fue todos los textos de los que he citado son textos que vienen en la ópera, bien sean cantados, recitados o hablados. En el caso de un Singspiel alemán, se habla, tiene una parte hablada y otra parte cantada, como nuestra zarzuela. Así como la ópera es todo cantado en el Singspiel alemán, es también hablado y cantado. Entonces, como digo, son 70 títulos. No he tocado el tema, porque esto viene de hace unos 30 o 40 años que yo empecé con este trabajo. De aquella no había ni internet, ni había nada. Entonces, lo que no toqué fue el repertorio eslavo, por la traducción del ruso al español, sí, que quizá hoy sí la haya en internet. Pero vamos, no sería ni factible ni para un artículo, porque esto lo hice como artículo de prensa, ni como artículo, ni como conferencia, que sería interminable, claro. Entonces, principalmente, ¿cuál era el objetivo que se quería transmitir al oyente? ¿La importancia del vino en la ópera? Sí, la importancia del vino. Mira, yo te voy a leer aquí, si me lo permites, tres citas de lo que significa el vino. Esto lo he traído del Ayuntamiento de Zamora, tierra de buen vino, donde dice: el vino es la más sana e higiénica de las bebidas. Luis Pasteur. Una mujer y un vaso de vino curan todo el mal, y quien no bebe y no besa está peor que muerto. Goethe. Viva el buen vino, que es el gran camarada para el camino. Pío Baroja. O sea, con esto la importancia del vino queda, por supuesto, demostrada, ¿no? En la ópera, como tú lo decías al principio, o sea, los personajes hacen uso del vino, bien sea con brindis, para festejar algo, como en la vida real. Lo utilizan como arma, o sea, teniendo en cuenta que si tú emborrachas a una persona, pues es más accesible. O sea, el ebrio está siempre a merced del sobrio, ¿no? Entonces, se le puede robar, se le puede tal. El caballero licencioso Don Giovanni, en la ópera de Mozart, dice, hace una alabanza al vino, ¿no? Excelente marcimino, todo esto cantado. Pero también lo utiliza como arma, puesto que le ordena a su criado, a Leporello, que emborrache a los campesinos para que él pueda conquistar a las mozas. Y entonces calcula esa noche que tiene que ampliar la lista de conquistas en 10 personas más, en 10 mujeres, ¿no? Entonces, claro, curioso, porque es un arma. Sir John Falstaff, con su nariz roja, por el vino, pues también roba, le vacía los bolsillos al... O sea, el gobernador de Chipre, pues también emborracha, tal. Entonces, como digo, 70 títulos donde se saca lo mejorcito de todo. Hay 4 óperas españolas que las 4 hablan del vino. Marina. Si Dios hubiera hecho de vino el mar, ¿quién no recuerda esto? Yo me volviera pato para nadar. O sea, un gran borrachón que era Roque. El Gato Montés, pues tiene una exaltación al Jerez, que lo toman los picadores y el banderillero, pues por miedo a morir, que en asta de toro, ¿no? Pues
Después está Don Gil de Alcalá, que tiene un canto al Jerez que es una maravilla, es una gozada. Y la otra es Cantusia, situada en tierras de Galicia por don Gregorio Baudot Puente, ¿no? La gloria de la música ferrolana. Entonces, donde se ensalza el vino del Ribeiro. O sea, y como esto, como digo, pues 70 títulos donde te encuentras personajes de lo más variopinto que hacen uso del vino, claro. ¿Por qué cree que se hace esta incidencia del vino en mayor, en partes, en bastantes piezas de música? Porque el vino forma parte de nuestro vivir cotidiano. O sea, entonces, como la ópera, fíjate, hay una ópera que está desarrollada en el siglo XVI, que es Lucrecia Borgia, de Donizetti. Esta ópera cita, yo creo que es la que más vinos cita, o regiones de origen, ¿no? Habla de vino del Rin, habla de vino de Siracusa, habla de Riojas, o sea, entonces se coincide especialmente con la parte histórica, porque en la primera mitad del siglo XVI se llevó a cabo un estudio tan amplio del vino, pero del vino en la realidad, fuera de la ópera, ¿no? Donde se recomendaba pues, los blancos o los tintos que eran más idóneos con ciertas comidas, con ciertas viandas, ¿no? Incluso se habla de la idoneidad del vino a la hora del traslado. ¿Cuál es el que sufre más? O sea, se hizo un estudio que yo creo que aún tiene que seguir en activo, ¿no? Entonces, ¿por qué la ópera se hace coincidir con ese momento histórico? Pues ahí lo tenemos. ¿Cómo surgió la idea? Me comentaba desde hace ya más de 30 años que empezó a estudiar esta incidencia del vino en la ópera. ¿Cómo surgió? Sí, pero a ver, por mi afición a la ópera, ¿no? Lo del vino, pues como hay, o sea, estudié colectivos, por ejemplo, como los monjes y sacerdotes en la ópera, que es un tema interesantísimo, que los hay, los militares en la ópera, una serie de personajes. Estudié la historia de los castrati, o sea, cómo un niño se sometía a una emasculación para servir al canto, una aberración que hoy la vemos como aberración, pero que era necesario. Muy curioso, yo tengo un estudio acerca de los castrados que sobrecoge, pero bueno, lo he dado también en varias conferencias y digamos que es el tema estrella de... Sí, porque hay cierto morbo, ¿no?, a cómo una persona se somete a una... Llama la atención. Llama la atención, sí. Esto fue un trabajo que yo hice, que por cierto se ha visto publicado junto con el del vino en la ópera y los orígenes de la ópera en Ferrol, que ese es otro tema. Se han visto publicados en Opera World a nivel internacional. Entonces para mí ha sido un espaldarazo enorme, ¿no?, que se reconozca a nivel mundial, porque Opera World es un magazine que se lee en todo el mundo, se distribuye en todo el mundo, ¿no? Después de hablar del vino y de la música, ¿con cuál de las dos cosas se queda? Si tuviera que elegir solo una. Prescindiendo del vino, sí, me quedo con la ópera, indudablemente. Sí. Sí. Le quería comentar, el otro día navegando por la red, vi un artículo de la revista muy interesante en el que hacían un estudio, desvelaban en un estudio en función de los gustos de la música, cómo era una persona. En relación a los gustos a las personas que le gustaba la ópera, decían que eran amantes más del vino que de la cerveza y poco fumadores. ¿Qué opina de este análisis? Pues si es por mí, yo soy astemio. Entonces, yo ahí no pinto nada, no hago, vamos, es que ni lo mínimo. La verdad es que me llamaba la atención justo viendo el vino en la ópera y justo decir, pues eso, que la gente que parece que le gusta más la ópera prefiere el vino a la cerveza. Pues digo, mira, a lo mejor tiene algo que ver en pues esto. Yo, sin embargo, soy de cerveza, claro. Anda, pues. Pero de cerveza sin alcohol. Sí, porque soy astemio total. Entonces, nada, podemos decir que según este estudio, para usted no desvela No, pero mucho. bueno, a ver, estadísticamente yo no significo nada, claro. Pero que sí, que puede haber. Incluso cuando yo publiqué el vino en la ópera en una revista de aquí de Ferrol, hacían una introducción al director de la publicación de que ese vino habría
inspirado tanto a letristas como a músicos, a lo mejor con grandes borracheras para hacer grandes páginas de ópera, ¿no? Aprovechando que hablamos de la ópera y que estamos aquí en Ferrol, ¿cuál es la incidencia que ha tenido la ópera en Ferrol? La incidencia que ha tenido, sí, enorme, así como actualmente pues no tenemos incidencia ninguna porque podemos ver seguramente pues una ópera cada 3, 4, 5 años. Eso estadísticamente es cero, o sea, no significa nada. Pero si nos remontamos a 1770, cuando Ferrol contaba con 10 o 15.000 habitantes, que no era más, una población que empezaba el barrio a configurarse el barrio de la Magdalena, nosotros hemos tenido un teatro para la ópera, 1770 construido, en 1770, 8 años antes que Milán contara con su famoso teatro a la Scala, ¿no? Entonces, curiosamente, que eso es un estudio que yo tengo también realizado, el empresario de óperas napolitano, Nicolás de Setaro, solicita al ayuntamiento, o sea, que se haga una temporada de ópera con 24 títulos. Y claro, si nos remontamos a 1770, pues de los compositores que hoy están en los teatros del mundo, Rossini, Donizetti, Bellini, Puccini, Verdi, Wagner, no habían nacido. O sea, que digamos que la base de lo que hoy es la ópera todavía no se conocía. Entonces, ¿qué óperas se interpretaban para poder hacer 24 títulos? Ópera barroca, Händel y compañía. O sea, porque Mozart, que nace en 1756, no creo que ninguna ópera de Mozart de juventud se estrenara en Ferrol. ¿Por qué cree que se ha debido ese abandono de la ópera ahora en Ferrol? ¿Cómo antes se podían llevar a cabo bastantes obras y posteriormente ahora, como me comentaba, una cada muchísimo? Sí. A ver, yo creo que hoy, pues quienes nos gobiernan, pues tienen toda la culpa de todo esto. Otra culpa más que hay que cargarles. Porque lo que es la lírica en Ferrol, tanto ópera como zarzuela, está totalmente abandonada. La zarzuela porque se la relaciona con el franquismo, cuando es la majadería más grande del mundo. Y a Franco le gusta la Marina. Bueno, pues mira que bien. Pero nada que ver con la realidad. Entonces, hay un abandono, indudablemente lo hay. Fíjate, aquí tratamos de hacer un grupo que tuviera una continuidad o un paralelismo con los amigos de la Ópera de La Coruña. Recuerdo que hace, pues a lo mejor 15, 20 años, se había iniciado ese proceso, donde estaba don José María López Ramón. Claro, tú eres muy joven, no te acuerdas de este hombre. Don Manuel Pérez de Arévalo, don Emilio Castro Luaces, el del Rápido, José Grande y yo mismo. O sea, esto pues no se pudo llegar a lograr. Y eso que estábamos en contacto con el vicepresidente de Amigos de la Ópera de La Coruña, que nos dio todas las facilidades, además diciendo que efectivamente era mucho más fácil traer una ópera para La Coruña y que después, al día siguiente o 2 días después, viniera a Ferrol porque nos saldría mucho más barato. Pues no fuimos capaces de hacerlo. O sea, todo fueron cortapisas, todo fueron pegas y tal, hasta que ya cansados dejamos de seguir en el intento, claro. Una pena, esperemos que se vuelva a retomar esta idea. A lo mejor aprovechando con esta entrevista, llega a los oídos determinados y se empieza a realzar de nuevo. Ojalá fuera así, pero no soy yo muy optimista al respecto. Bueno, esperemos que no sea así. Cambiando de tema, me gustaría también preguntarle sobre la primera muestra de la pintura ferrolana que acaba de abrir esta jornada hace nada en el Casino. ¿Qué nos podemos encontrar allí? Pues mira, curiosamente, ando con el folleto de mano. Yo creo que es una muestra de pintura, será la primera, porque el Casino tiene un fondo extraordinario de pintura, ¿no? Entonces, como bien dices, esta la hemos inaugurado el jueves, creo que fue, día 1,
y esta va a estar hasta el día 15 de diciembre. Yo la recomiendo porque nos podemos encontrar obras de Eduardo de la Vega, hecho mano del folleto, Máximo Ramos, Felipe Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Carmelo González, Rafael Martínez Vilela, Antonín López Porta, José Leira, Paco Iglesias, Ricardo Pena, Castro Estévez, Manuel da Silva, Vázquez Doce, Collado, José Lorente de Castro, Ricardo Segura Torrella, Carlos Villamil. O sea, no continúo porque incluso hay un cuadro hasta de nuestra presidenta, de Carmen Soto, ¿no? Esto se inició o se concibió hacerlo desde lo más antiguo, desde pintores que ya han fallecido, hasta los más modernos. Y creo que han quedado por el año 40-41. ¿Cuándo puede acercarse la gente para allá? ¿Tienen un horario específico? ¿Lo conoce? Pues tienen un horario, sí. Yo creo que es todo el día, por la mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y después por la tarde de 6 a 9, o a 10, que cierra el casino. Desde luego el otro día sí se inauguró a las 8 de la tarde, fue un exitazo. Esto tengo que decirlo, que no se me olvide, que esto forma parte esto lo organiza el Liceo Europeo de las Artes, el Casino Ferrolano y el Foro de Amigos de Ferrol. Aprovechando que habla del Liceo Europeo de las Artes y que, como comentaba al principio de la entrevista, usted es el secretario de esta entidad, ¿me puede contar qué funciones tiene? ¿Por qué nace? ¿Qué representa? Bueno, esto nace entre un grupo de amigos que tiene inquietudes por el arte en todos los niveles. Eso es lo que le quería preguntar, que no es un arte específico. No es un arte solamente de la pintura, sino que abarca la escultura, abarca la escritura, abarca la conferencia, abarca la presentación de libros. O sea, todo lo que tenga que ver con la cultura lo engloba el Liceo Europeo de las Artes. Es una asociación sin ánimo de lucro, presidida por Carmen Soto Martínez, que tenemos también como vicepresidente a José Castro Luaces. Yo soy el secretario, Mar González es la tesorera, y después está Sara Lago y la viuda de Arévalo como vocales. Un buen reparto. ¿Por cuántas personas está formado más o menos? ¿Cuántas personas la integran? ¿Son socios? Como socios. Sí. Tenemos muy pocos. Es que tampoco nos preocupa el tener que hacer campañas y tal. No sé, que podemos tener 100 socios. Bueno, es justamente... Pero a ver, es que los gastos que tenemos son muy pocos. Entonces, con el patrocinio aquí sí del ayuntamiento, de la diputación y tal, nos vamos valiendo. Otra de las asociaciones a la que pertenece es la de Amigos de la Lírica. ¿Esta qué funciones tiene? Amigos de la Lírica, pues mira, la hemos iniciado hace 5 o 6 años como una continuidad a aquel intento vano de hacer los Amigos de la Ópera en Ferrol. Entonces, hemos visto que Ferrol carecía, o que la lírica carece, de entregar premios o reconocer los méritos de los cantantes. Entonces, desde el Amigos de la Lírica lo hemos visto así. Entonces, nos pusimos a trabajar, hemos visto que hay cantidad de gente joven hoy que no se le reconoce nada. Y entonces nosotros hemos dado premios, me parece que ya este año fue la 4ª edición. Hemos dado premios a cantantes de talla internacional y hemos recuperado también, o hemos añadido un nuevo apartado, que es el de reconocer la trayectoria de los cantantes que ya llevan años metidos en la lírica. ¿Cree, desde toda una vida vinculado con la música, el mundo relacionado con la música y la profesión es una carrera bastante difícil y dura? Es dificilísima. Lo que pasa es que hoy, no sé, el mundo de la lírica no se lleva a rajatabla como se llevaba antes, ¿no? Hoy la competencia es muy grande. Hoy me decía el director de la Orquesta Sinfónica de Melide, me decía que hoy hay tal cantidad de gente joven con valía que claro, que se iban a morir de asco, porque no iban a poder triunfar, porque hoy la oferta y la demanda pues está complicada, ¿no? Hoy triunfa quien triunfa, las casas discográficas no graban como antes.
llama la atención que triunfen determinadas personas que tal vez pues puedan ser un poco cuestionadas y después otras que puedes escuchar y deleitarte con esa música Sí. no lleguen a... ¿Sabes lo que sucede? ¿Sabes lo que sucede? Que la juventud, o los jóvenes que salen de estudiar una carrera de canto, o sea, al no poder proyectarse, se agarran a cualquier repertorio. O sea, y un cantante, pues, que canta Verdi no puede cantar Wagner, y mucho menos Mozart. Entonces, todo requiere una especialización. Pero el ansia por sacar adelante su carrera y por ganar un dinero, pues es lo que les obliga a hacer Sí, tal. Y hoy se estropean, a lo mejor los 4 o 5 años están acabados. Ya aprovechando, hace unos días se llevó a cabo el concierto internacional de piano aquí con Natalia Lamas. ¿Pudo asistir? No, yo no. A ver, es que yo soy más de orquesta que Bueno, de piano, pero... con todo mi respeto hacia el piano, ¿no? O sea, la verdad es que no fui nunca. A ver, yo tengo una máxima. En mí el saber ocupa lugar, sí ocupa lugar. Entonces, si tengo que estudiarme todo las obras y la interpretación de tal, o sea, dejo mis otras aficiones. O sea, dejo a mi Mozart que no puedo dejar, que no puedo vivir sin él. Entonces, sí, vamos, lo digo un poco en tono jocoso, pero efectivamente, en fin, grandes intérpretes de piano los hay, los habrá y los seguirá viendo, ¿no? Que Ferrol hoy sea, ya desde hace años, porque no sé qué edición es esta, pero que sea, digamos, donde es la 30ª edición, o sea que a mí lo que me llamaba la atención es como un concurso internacional se llevara aquí en Ferrol y no se hubiera trasladado tal vez a una gran ciudad, que es lo que le preguntaba a Natalia Lamas y que decía que en la vida le iban a cambiar, que mientras ella estuviera ahí iba a ser en Ferrol. Gran mérito que tiene Natalia, ¿eh? Gran mérito. Y bueno, me imagino que toda la coordinadora que habrá detrás, Sí, ¿no? sí. Pero indudablemente, hombre, y para Ferrol es un gran significado, porque por lo menos suena en el mundo. Para finalizar la entrevista me gustaría preguntarle, después de ver que toda su vida está vinculada con la música, ¿cómo describiría qué significa para usted la música? Bueno, La ópera. Para mí lo es todo. Aparte de ópera, pues me meto también en el mundo de la sinfonía. Y, a ver, es que yo sin música pues no sería capaz de vivir. Yo escribo sobre música. En mi estudio, donde tengo toda mi vida allí representada, que ya son muchos años, pues a mí me acompaña la música siempre. O sea, barroco, sin voz, solo música. Cuando necesito una concentración máxima y no me puedo permitir el lujo porque además me aísla y bueno, me introduce en mi mente, en mi ser, y ahí no me separo, porque además me aísla de todo, ¿no? Y cuando me puedo perder, porque estoy haciendo cualquier tontería que no tiene importancia y tal, pues ya recurro a la ópera. Mozart y sus voces, y ahí me pierdo. Juan José Rodríguez de los Ríos, ha sido un placer tenerte aquí en Espacio Abierto esta tarde. El placer ha sido mío. Y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web en www.tvferrol.es o si lo prefieren pueden vernos a través del canal de YouTube. Que tengan una muy buena tarde.